Y precisamente Ciptel evalúa suspender la norma que permite a las operadoras de telecomunicaciones cortar los servicios de los usuarios que tengan 2 o más recibos vencidos y que no lo hayan fraccionado. El presidente de este organismo, Rafael Muentes, señaló que solo el 2% de los usuarios pudo realizar el fraccionamiento de sus pagos y que la medida solo afectaría a un 35% de los usuarios que estén en modalidad postpago, que según un estudio tienen recursos suficientes. Muy bien, y justamente vamos a hablar sobre este tema. Hay varias dudas. Estamos enlazados vía Skype con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. ¿Cómo estás, Crisólogo? Bienvenido. Hola, Carla, un gusto escucharte. ¿Qué tal? Bueno, hablemos sobre este tema. Mañana inicia el corte de servicio telefónico a los clientes con pagos pendientes. ASPEC rechaza obviamente este corte de servicio, aunque Ciptel evalúa suspender la resolución que lo autoriza. ¿Tu punto de vista al respecto? Que sería lo más adecuado, ¿no? Ok, pero estamos a la espera. Ese sería el camino más adecuado, que Ciptel deje sin efecto esa resolución, que contraviene lo que originalmente había dicho, porque Ciptel fue el primer regulador que estableció que durante el estado de emergencia no se iba a cortar el servicio aunque no hubieran pagos. Ahora, he escuchado las declaraciones de los señores ministros y me llaman la atención porque más parecen voceros de la empresa. El señor ministro de Transporte señala de que una vez emitido el recibo, los consumidores tienen derecho a pagar o la obligación de pagar. Pregunta, ¿a cuánto les llega el recibo a sus correos electrónicos? A mí no me llega. Para empezar, los consumidores no saben cuánto tienen que pagar porque los dichosos recibos, no de ahora, sino desde antes, no llegan. Así que primer tema, los usuarios no saben cuánto tienen que pagar. Lo segundo, lo que dice la ministra de Economía en relación a que tienen que fraccionar y demás, yo reto a la ministra, reto al ministro para que traten de comunicarse con los call centers de estas empresas. Nadie se puede comunicar. Hoy día ASPEC hizo un experimento. Okay. Llamamos para presentar una solicitud para tratar de reprogramar. Casi una hora esperando. Está filmado. Y luego cuando tuvimos la suerte, la dicha de que nos contestaran el call center de la empresa de telecomunicaciones, nos dijeron, no, ese tipo de cosas hay que hacerlo de manera presencial. Pero señorita, si los locales de ustedes están cerrados, bueno, cuando se levante y abramos va a poder usted reprogramar. Entonces dicen que ha reprogramado el 2% de la población. Habría que preguntarse por qué solo ha reprogramado el 2% de la población. Porque obviamente no tienen acceso, pues no hay forma. Entonces acá tenemos una situación totalmente lesiva para los consumidores. Ahora, la solución sería que se armara una plataforma para poder reprogramar, digamos, darle más tiempo de reprogramación. ¿Esa podría ser una solución para que no dejen de pagar, digamos? Lo que pasa es que acá hay un discurso contradictorio al interior del gobierno, ¿no? Porque el presidente Vizcarra ha sido bastante enfático en señalar en una de sus alocuciones que no se iban a cortar los servicios aunque no se pagara. Y la población ha confiado en la palabra del presidente. Entonces tener en este momento esta situación que nadie esperaba es algo que nos ha cogido a todos desprevenidos. Cuando se dice de que el 60% de la población está en prepago y el 30% está en postpago y que a esos hay que acotarlos, hay que tener cuidado con esas afirmaciones porque se estaría estableciendo un criterio primero de discriminación en el derecho. O sea, estamos dando una norma para que el 30% sea afectado y el otro porcentaje no. En segundo lugar, hay personas que efectivamente estaban en postpago desde hace 70 días, pero esas personas que podían pagar 70 días después ya no tienen trabajo, ya no tienen ahorros, ya retiraron sus fondos de la AFP, entonces esas personas están en una situación en la que no pueden pagar. O sea, no se puede presumir alegremente que porque eres un pospago estás boyante de dinero. Esa es una presunción que no resiste el menor análisis y me llama la atención que sean los señores ministros los que están haciendo ese tipo de afirmaciones. Acá el tema es bien claro. A nosotros como consumidores, a nosotros como usuarios, lo que más nos importa es que si logramos conseguir dinero, utilizar ese dinero para procurarnos la alimentación, la bebida, etcétera. No para pagarles a ellos. O sea, eso es una cosa increíble. Ahora, si me repito, la situación de las personas ha cambiado en los últimos 70 días. Sin duda, pero me pongo como abogado del diablo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera la ministra Alba ha dicho que no se va a tocar a los vulnerables, ¿no es cierto? Y claro, tú has hablado de este porcentaje que podría ser discriminatorio, digámoslo así, ¿no? Que solamente afectaría el 35% y que podría ser discriminatorio. Esa es una explicación. Pero lo otro también es que si bien se mencionó por parte del presidente que no se iban a cortar los servicios, también se habló de que se tenía que prorrogar. Ahora, tú mencionas que efectivamente la reprogramación es difícil, que no se ha podido hacer.
El tema es que esos servicios, si no se pagan, de alguna manera se va a generar ahí una bola de nieve con las deudas. Yo no sé si van a dejar de funcionar o no van a dejar de funcionar, pero también van a afectar a las empresas. A ver, acá hay un decreto de urgencia, que es el decreto de urgencia 035, que estableció medidas complementarias para que la economía pudiera mantenerse a flote durante el estado de emergencia. En esta norma se consignan artículos referidos al servicio de electricidad y al servicio de telecomunicaciones. En cuanto al servicio de telecomunicaciones se disponen medidas concretas. La primera, que cuando los usuarios están atrasados, las empresas les rebajan la calidad del servicio. Es decir, si tú, por ejemplo, tenías derecho a 100 megas, no pagaste, bueno, te los bajo a 80. No volviste a pagar, te los bajo a 50, te los bajo a 40. Y es por eso que los usuarios están recibiendo un servicio más deficiente. ¿Por qué? Porque las empresas han ido bajando el servicio. En segundo lugar, se ha establecido la reprogramación, pero como ya te expliqué, la reprogramación no funciona porque nadie puede acceder a ella. En tercer lugar, se estableció esto de los criterios sobre poblaciones vulnerables que tenían que ser generados por el OCITEL. Hasta donde yo conozco, no se han establecido o no se han publicado tales criterios. Entonces, cuando se dice que se está protegiendo a la población más vulnerable, yo estoy perplejo. ¿Cómo han sabido quién es la población más vulnerable? ¿Han hecho un censo? ¿Han hecho una investigación? ¿Cómo puedes determinar tú que esta persona sí y esta persona no? ¿Por qué? Porque tiene un teléfono con un plan postpago. ¿Ese es el argumento para decir quién es población vulnerable? Por favor, eso no es un argumento sólido. Esa es una especulación. Si querían hacer este tipo de medidas, lo primero que tendrían que haber hecho es cerciorarse de quién es considerado población vulnerable, establecer criterios para determinar a qué se considera población vulnerable y sobre la base de esos criterios recién hacer una segmentación de público. Pero nada de eso se ha hecho. Sencillamente se han ido por el lado más fácil. Ah, eres pospago, tienes plata. Eres prepago, no tienes plata. Oye. Ok, si es que OCIPTEL, porque lo está evaluando, no suspende la resolución que autoriza el corte de servicio telefónico, por ejemplo, ASPEC va a tomar medidas, ya hay quejas al respecto, ya ASPEC tiene un número de quejas. Cientos de quejas, Carla, cientos de quejas. La gente están a punto de explotar, más aún con los otros servicios públicos, porque no es solo telecomunicaciones. Resulta que lo que pasa con agua y luz, como durante los tiempos de la cuarentena no han podido salir las personas que revisan los medidores para determinar el consumo, han empezado a cobrarnos nuestro consumo utilizando como referencia el promedio histórico de tu consumo. Es decir, no te están cobrando lo que efectivamente has gastado o has dejado de gastar. Ahora, ya se mencionó que se va a sincerar eso, ¿no? Que ya se van a medir. Sí. Bueno, permítame que sonría. Okay. O sea, eso es una tomadura de pelo. Siempre se habla de esa clase de sinceramientos que nunca llegan, ¿no? Eso me hace recordar algo así como la gasolina. Cuando baja el precio del petróleo, dicen, sí, ya vamos a sincerar el precio del combustible y el sinceramiento nunca llega. Esa plata no va a ser recuperada y además los consumidores van a tener que iniciar procesos para que se les devuelva, entre comillas, se les restituya aquello que pagaron de más. Es decir, yo tengo la impresión por todo lo que estamos viviendo que se está buscando proteger a la gran empresa y se está dejando al consumidor individual a su libre albedrío. Se les está dejando allí, arréglatelas como puedes. Okay. No puede ser que el Estado que debe protegernos esté prefiriendo proteger a la gran empresa en lugar de nosotros. Esta medida es una medida que realmente, juntada con todas las demás, está poniendo a las personas en una situación de indefensión. ¿Pero ASPEC va a hacer algo? ¿Van a hacer algo al respecto? El problema, ¿sabes cuál es, Carla? Que nosotros podemos denunciar e iniciar procesos cuando hay empresas que violan la ley. Pero acá tienen el amparo, pues tienen la resolución que las avala, entonces no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos. Okay. Si la resolución no existiera y ellos hicieran esto, allí sí podríamos denunciar. Pero están jurídicamente cubiertos. Eso es lo que nos resulta más frustrante. Ok, quedó clarísimo. Muchísimas gracias, Crisólogo, por habernos explicado cuál es la situación. Digamos, cuáles son los argumentos, ¿no es cierto?, de los consumidores. Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Mucho gusto haber hablado contigo, Crisólogo. Muy buenas noches.